Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva transmisión de su canal de YouTube de la Iglesia del Tercer Día Campus Tlalpan. Espero que también se pueda transmitir este mensaje a través de nuestro canal de Facebook y que pueda llegar a todos ustedes. En esta ocasión tengo el gusto y el placer de hacer un mensaje muy especial, un mensaje en el que hemos colaborado juntos mi esposa Isabel y yo, un servidor de ustedes, y vamos a tocar un tema que preparamos hoy y que dejamos con un pequeño guión. Dios busca a, y después de que terminemos esta predicación, esta plática, este comentario, ustedes sabrán decir a quién está buscando, que creo que ya se lo han de imaginar, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle seguimiento al tema del día de hoy. Y fíjense que quiero platicarles. Durante nuestra formación como ministros, es decir, como servidores, en cierta ocasión se nos envió a un tipo de retiro en donde la capacitación estuvo a cargo de un grupo de líderes capacitando a líderes para diversos ministerios. Como parte de esa capacitación, hoy mi esposa y yo queremos tomar prestada parte de la visión para explicar el tipo de hombres y mujeres que Dios busca para su servicio. Voy a tomar 4 frases, vamos a tomar entre mi esposa y yo 4 frases de un hombre de Dios. Este hombre del cual vamos a hablar se llama George Liddell, es un capellán de la Christ Church, coautor de la aún utilizada obra A Greek English Lexicon. Este es importante, el lexicon es un compendio es una traducción del griego al inglés. Todos sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de ella está escrita en griego, de tal manera que este hombre participó en gran parte de la traducción de las escrituras. Pero bueno, la primera frase que tomaré prestada es esta. Un solo hombre, dame un hombre de Dios, un solo hombre cuya fe gobierna sus pensamientos y enderezaré todo lo torcido y bendeciré a toda la humanidad. No podemos hablar de fe sin tocar en la palabra de Dios el versículo que por siempre ha sido de la fe, está dedicado a eso, en el libro de los Hebreos. Vamos a darle lectura al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, ¿va? Voy a darle lectura en la versión Dios habla hoy. Y el versículo 1 nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Quiero aprovechar el recurso que nosotros tenemos a la mano en nuestro campus, en nuestra iglesia, de darle una revisión a este mismo texto, a este versículo 3 de Hebreos 11, en la versión APA, la versión amplificada, parafraseada y armonizada que trabajó aquí nuestro apóstol. Y dice este texto así, por fe vemos el mundo llamado a la existencia por la sola palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, es decir, que las cosas invisibles se hicieron visibles por la eficacia y el poder de esta palabra todopoderosa. Si se fijan, esto nos da mayor claridad. El sentido de la vista nos da la convicción del mundo material, nos da la certeza, nos convence de la evidencia física de la existencia de lo material. ¿Estamos? Quiero decirles que la fe es también un sentido del mundo espiritual, el cual es invisible a la vista física. La fe nos permite ver lo que aún es invisible a la vista. Un par de ejemplos de esto lo podemos encontrar en Génesis 1, versículo 1 y versículo 3, cuando nos dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces dijo, que haya luz, y hubo luz, solamente por el poder de su palabra, algo que no existía fue por la palabra de Dios. El Salmo 33:9 nos dice, pues Él le habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. A ver, díganme algo. ¿Quién de nosotros estuvo presente en el momento de la creación? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, lo sabemos por fe y también por la evidencia. Los cielos y la tierra fueron creados, ahí están. Y fueron creados por el más excelente y sabio diseñador, el todopoderoso Dios. Si tú crees en esto, tienes fe. Y la fe no contradice la razón, hay evidencia de ella. Continúa la carta de los Hebreos dando testimonio y ejemplo de grandes hombres de fe. En Hebreos 11, a partir del versículo 4, nos dice que por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín,
y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. ¿Te das cuenta de esto? Abel murió hace miles de años y su obra, su fe, su sangre sigue hablando. Tenemos testimonio de él por la fe que él tuvo. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Enoc también fue un hombre de fe que agradó tanto a Dios que Dios le levantó, no permitió que muriera y lo llevó a su lado. Por su fe, por su convicción, por su fidelidad, por su obediencia, es que él dejó un testimonio por el cual hoy podemos hablar de él todavía. También nos dice el versículo 6. Este versículo es bien importante, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Sí? Aquel famoso versículo que en Reina Valera dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. También nos habla acerca de la fe de Noé, que Noé construyó un arca para algo que todavía no sucedía en la tierra, aún no había lluvia. En aquel entonces el campo y la tierra se regaba a través del vapor que salía de la tierra, pero no había llovido. Y Noé le creyó a Dios y construyó un arca por fe de lo que iba a suceder. Por fe Abraham, aquí vamos a hablar del padre de la fe, de Abraham. Cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar al que él iba a dar como herencia. Si nos vamos al versículo 15 de Génesis, leemos que Abraham no tenía hijo y Dios le prometió una gran descendencia. Y dice el versículo 6 de Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La frase que dio origen a nuestro comentario del día de hoy pide un solo hombre de fe cuya fe gobierna sus pensamientos. Busquemos que nuestra fe, perfectamente fundamentada en la palabra, gobierne nuestros pensamientos y dé paso a buenas obras y a un buen servicio para nuestro Dios. Una vez vino aquel gran hombre a darnos el ejemplo, a enderezar todo lo torcido y bendecir a toda la humanidad. Su nombre es Jesucristo y Él es el mejor ejemplo por seguir. También tenemos el texto de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, cuyo título dice, puestos los ojos en Jesús. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorbe y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción por parte de pecadores, por eso no se cansen ni desanimen. Nosotros tampoco nos podemos cansar ni desanimar, porque Jesús mora en nosotros. Podemos resumir con esto que Dios busca hombres y mujeres de fe, que independientemente de las condiciones que prevalecen en el mundo, tengan su mirada, pensamiento y obras apegadas a la palabra del Señor, confiando en que Él es fiel y que cumple las promesas de bendición para aquellos que lo obedecen. Sin fe no hay obediencia. Si tú eres un varón de fe, estás listo para servir a Dios. Voy a continuar con una frase más de este autor que mencioné hace un momento y que ahora nos dice, un solo hombre, también está pidiendo un solo hombre, pero en esta ocasión dice, dame un hombre de Dios, un solo hombre, un poderoso profeta del Señor, y te daré paz en la tierra, comprada con oración y no con la espada. Ok. Retomando conceptos vistos anteriormente, acordamos que un profeta es una persona que habla la verdad de Dios. No nos estamos refiriendo al don de profecía que se menciona en 1 Corintios 12 y 14. Pero miren, si el principal objetivo de un profeta, es expresar la voluntad de Dios y sentimos que necesitamos a uno permanentemente, entre nosotros es probable que no hemos leído bien nuestro manual. El manual del correcto funcionamiento del hombre que es la Biblia. Pero bueno, creo que si tuviéramos la oportunidad de preguntar a un profeta, ¿qué es lo que quiere de mí? Estamos hablando de un profeta, de un hombre que habla acerca de la palabra de Dios. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si para contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Te dijera, a ver, te voy a dar una respuesta propia, una respuesta personal, ¿va?
Dios te envió al mundo a sufrir las consecuencias del pecado. Eres descendiente de Adán y Eva, quienes pecaron. Tú también eres pecador, así que a pagar, a sufrir se ha dicho. No les gustaría que les diera ese tipo de respuesta, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que verdaderamente Dios quiere nuestro propio bien, nuestra propia felicidad y nuestra propia existencia. Empezar a vivir una vida que tenga sentido, preguntándonos qué es lo que desea de mí. Pero, ¿sabes? Si nosotros queremos buscar respuestas, las respuestas siempre las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Si nosotros queremos buscar un profeta que nos diga qué es lo que quiere Dios de mí, ya nos lo dejó el Señor por escrito en su palabra y nos mandó un profeta para que nos lo dijera. Y está escrito en la palabra de Dios en Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8, el cual se titula Lo que pide Jehová. Y dice así: ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? Fíjense lo que dice el versículo 8. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Si bien este versículo es tema de alguna otra predicación, lo que quiero tomar de él es la siguiente idea. Practicar la justicia y amar la misericordia son dos aspectos que se hacen de hermano a hermano, en la iglesia, con la familia o cualquier persona. Pero esta última cosa es algo que se trata de nuestra relación con Dios, obedecerle humildemente. Para andar humildemente con nuestro Dios, necesitamos tener y cultivar una relación con Él, escuchando su voz en su palabra y dándole nuestras alabanzas y nuestras oraciones, en comunión con Él. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hay que querer seguir y agradar a Cristo y no tratar de obedecer, de obtener su aprobación a través de sacrificios. Jesús ya hizo el sacrificio de su vida acercándonos al Padre. Aparte de dejar por escrito esto en el manual de vida, lo que quiere Dios de nosotros, un poderoso profeta, vino al mundo. Él sí que se movía en todos los dones del Espíritu y que nos compró, no solo con oración, sino con su vida misma, y con ella pagó el precio de todo pecado. Sigamos pues el ejemplo de Jesucristo, el varón perfecto para tratar de alcanzar su estatura. ¿Saben? Definitivamente yo no me considero un ejemplo a seguir, pero sí puedo dar testimonio de lo que la fe ha hecho en mi vida personal. Estoy hablando de cuando yo era un creyente acomodado, porque siempre creí en Dios a mi manera. ¿Qué quiero decir con esto de un creyente acomodado? Un creyente que confiaba y creía en Dios, pero así cómodamente, si me convenía me acercaba, si no convenía no me acercaba, pero Dios me buscó. Dios buscó el momento de debilidad que hubo en mí. Hubo un momento en el que yo tuve flaqueza, que tenía necesidad. Mi necesidad era espiritual y Dios acercó a personas que me hablaran a mí acerca de la palabra del Señor. Cuando yo supe lo que Jesucristo había hecho por mí, cuando yo supe lo que Jesucristo entregó su propia vida, que fue a la muerte, que fue colgado en un madero y que resucitó y me dio salvación y vida eterna, yo dije, esto es para mí, esto yo lo creo. Y después de haberlo escuchado y de sentir tal agradecimiento por lo que él había hecho por mí, yo no me podía quedar callado. Yo tenía que hablar acerca de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y lo que estaba haciendo con mi vida. De tal manera que ahora puedo dar testimonio y estar hablando de su palabra sin ser profeta, simple y sencillamente hablando de las maravillas de Dios, hablando de su palabra, de su evangelio, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Él ha trabajado en mi vida, en mi casa y en mi familia. Yo espero poder transmitir a ustedes un mensaje de fe, un mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y con eso cumplir aquellos mandamientos que Él ha dejado para con nosotros. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con este tema, pero en esta ocasión voy a dar paso a mi linda mujer para que ella platique con ustedes con respecto a lo que Dios busca en las mujeres de Dios, a ver qué puede hacer contigo. ¿Qué tal? Yo soy Isabel López y soy la esposa de Salvador. Ahora vamos a dar una mirada a la búsqueda de las mujeres de Dios. Así que vamos a leer dos de los pensamientos de George Liddell respecto a ese concepto que tenía de lo que debía ser una mujer de Dios.
Una sola mujer. Dame una mujer de Dios, una sola mujer, cuya lengua haya sido tocada por el fuego celestial, e inflamaré los corazones más tenebrosos con nobles intenciones y los más puros anhelos. En este verso el escritor deja ver el poder del Espíritu Santo, que a través de una sola mujer puede transformar almas que se encontraban perdidas en hijos de luz, transformados para cumplir un propósito en Dios. Y continúa, dame una mujer de Dios, una sola mujer, comprometida con la visión que recibió, y con ella reedificaré tus altares santos y pondré de rodillas a las naciones. En esta otra reflexión, el escritor manifiesta la obediencia al cumplimiento de la misión que Dios ha puesto en el corazón de cada mujer de su iglesia, para alcanzar almas en cualquier parte del mundo y establecer el reino de Dios en sus corazones, y así dar cumplimiento a la gran comisión establecida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a revisar brevemente algunos ejemplos de mujeres en la Biblia, quienes realizaron misiones específicas encomendadas por Dios. El primer caso es de Jocabed. Su nombre viene del hebreo y significa Dios es glorioso. Su historia la encontramos en el libro de Éxodo 6:20 y en Números 26 al 59. Según el libro de Éxodo, Jocabed se vio obligada a esconder al recién nacido Moisés durante 3 meses, dada la orden del faraón egipcio de que darían muerte a todos los hijos varones de los hebreos que naciesen a partir de su cruel orden. Y ya que Jocabed no podía dejar que muriera su hijo, ella decidió idear un plan para poderlo salvar. Así que lo dejó en una cesta a la orilla del río Nilo, y sabiendo que su hija, la hija del faraón, perdón, se bañaba ahí en la orilla del río, y a su vez la hija de Jocabed, que es Miriam, se cercioró durante el camino que el niño estuviera salvo. Él sería con el tiempo quien liberaría al pueblo de Israel del faraón egipcio. Las cualidades de Jocabed son fe en Dios y valentía, por supuesto. Una mujer más que nos relata la Biblia es la historia de Ruth. Este nombre proviene del hebreo y significa amiga o aliada. Y su historia se relata completamente en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Sí, Ruth era una moabita que se unió por casamiento a una familia israelita. Era nuera de Noemi, y al quedar viudas ambas, o sea, se quedaron ya solas. Una más también de las nueras de Noemi también falleció su esposo, así que todas decidieron regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, Ruth, dejando atrás a su pueblo, costumbres y familias, decidió seguir a Ruth. Su fidelidad la llevó a ser parte del linaje del rey David de Israel y, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que muchos de nosotros conocemos y está justamente en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16. Y dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Le decía a Noemí, obviamente, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Sus cualidades: una mujer fiel sin duda, trabajadora, leal, valiente y, por supuesto, noble. Una historia más, también muy interesante, es la historia de Esther. Su nombre también proviene del hebreo, significa estrella o astro, y ella era conocida de hecho como la estrella más bella de la noche, porque la palabra de Dios narra que era una mujer muy, muy bella. Su historia se encuentra totalmente en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, y esta es la reseña, digamos, de su vida. En los tiempos de esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia, Esther era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en la reina de Persia y de Media, cuando se casó con el rey Asuero, que era conocido como Jerjes I. Amán, un alto oficial en la corte del rey, aborrecía a los israelitas y quería exterminarlos. Esther, enterándose de su plan, se presentó sin aviso previo ante su esposo el rey, y aun y cuando su vida peligraba
porque en esos tiempos no, si esto sucedía sin la anuencia del rey podían morir, eh, pues ella osó entrar para poder platicar con el rey y bueno, nos cuenta la historia que mediante su fe, oración, astucia, pudo salvar al pueblo de Israel de la muerte. Sus cualidades, una mujer obviamente de fe, de oración, muy inteligente, valiente, victoriosa, además de hermosa. Una mujer más es Débora. Su nombre proviene del hebreo y significa abeja o su equivalente que es trabajadora. Su historia la encontramos en Jueces capítulo 4 y 5. En la Biblia, Débora fue una profetisa y la cuarta persona que se desempeñó como juez de Israel antes de la monarquía, es decir, del tiempo en que empezaron a establecerse los reyes. Esto, obviamente, en el Antiguo Testamento. Débora fue la única jueza que gobernó la nación de Israel en la antigüedad. La juez Débora se movilizó en algún momento de su historia, digamos, con toda velocidad encomendando a un militar que era Barak, que reuniera a un gran ejército entre las tribus de Israel para poder hacer frente a los cananeos. Dentro de toda su historia, además, pues ella profetizó que Dios les daría la victoria. Sus cualidades, una mujer trabajadora, paciente, muy inteligente, sagaz y siempre buscando ser útil. Ella confiaba en Dios, definitivamente, antes que en los hombres. Y una historia, por último, es la mujer sirofenicia. Y de ella no tenemos un nombre, sin embargo sabemos que era un habitante de Fenicia. Esto ya se desarrolla en el Nuevo Testamento y a una persona que geográficamente se ubicaba allí se le conocía como una persona griega, es decir, una persona gentil, que no pertenecía al pueblo judío. Su historia la encontramos en Marcos 7, 24 al 30. Sí, ella era una mujer pagana en ese territorio, sí, una cananea sirofenicia que no era judía. Se consideraba que esta pobre mujer estaba alejada de la ciudadanía de Israel y además pues estaba totalmente ajena a los pactos de la promesa. Ella acudió a Jesús pidiéndole que liberara a su hija, pues era atormentada por un demonio. Y las escrituras nos dicen al respecto que Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le respondió, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. No se registró su nombre, sin embargo, lo que sí se registró es que Jesús conocía su corazón y respondió a su petición. Sus cualidades, una mujer de fe, valiente, una mujer que insiste con humildad y perseverancia para lograr sus objetivos. Sí, ahora nos preguntamos, ¿todas estas mujeres acaso son perfectas? ¿Por eso Dios las escogió? Seguramente que no. Pero Dios sí las escogió por sus cualidades, por sus habilidades, por sus talentos, así como por su disposición para servirle. Y de esta manera, ellas cumplieron con su propósito. Existen muchas más mujeres protagonistas de increíbles historias en la Biblia, pero pues no tenemos tiempo de revisarlas todas, son demasiadas. Sin embargo, me permití buscar ciertas características relevantes de algunas otras, todas ellas sin duda importantes. Por ejemplo, una mujer llena de fe en la promesa, obediente, perseverante, madre de naciones, es Sara, la esposa de Abraham. Una hermana protectora, profetisa, líder de alabanza, inteligente, es Miriam, hermana de Moisés. Una mujer hospitalaria, valiente, generosa, de fe activa, salvó a su familia con sus acciones, es Rahab, quien salvó a 2 espías hebreos. Una mujer con amor maternal, devoción espiritual, una mujer de oración, fiel, adoradora, madre de un profeta, es Ana, madre de Samuel. Una mujer pura, humilde, llena de fe, obediente, amorosa, madre fiel, María,
la madre de Jesús. Y como ellas, hay un sinnúmero de mujeres que aparecen sus vidas en la Biblia y todas ellas ejemplos de vida. Así que hay muchísimo de donde poder encontrar este tipo de cualidades en mujeres de Dios, ¿sí? Y estoy segura de que cada una de las mujeres que hoy están escuchando este mensaje cuentan con no una, sino muchas de estas cualidades y de estas características, pues son hijas de Dios, preparadas de antemano para la obra del Señor. ¿Y cómo es que te hace saber Dios que quiere que le sirvas? Como a estas hermosísimas mujeres. Pues es decir, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y la respuesta es sencilla a veces o pudiera parecer a veces que no. Es mediante su espíritu. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través principalmente de su palabra. Pues por este medio nosotros podemos recibir un mensaje personal, específico, un mensaje que nos alienta, que nos habla de forma muy seria, ¿sí? Nos da instrucciones y sin duda nos indica requisitos y además nos reconforta. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y un versículo más también importantísimo que nos dice en Josué 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que tenemos la promesa de su ayuda en cualquier misión que emprendamos en su nombre. Y además de su palabra, también podemos escuchar a Dios a través, por supuesto, de la oración. Es una herramienta infalible que el Dios ha puesto en nuestras manos, a nuestra disposición durante nuestra alabanza, al discipularnos, por medio de una predicación, por una plática con un hermano en la fe o por una persona incluso aunque que no sea hijo de Dios. Sí, puede ser en tus pensamientos, puede ser en sueños, mediante visiones, etcétera, etcétera. Sí, sus métodos son muy variados, pero él siempre va a buscar la forma personal de hablarte y de que lo escuches. Y esto siempre será así si es servir a Dios el anhelo de tu corazón. Y si no puedes comprender así exactamente lo que Él te habla, pues puedes orar y decirle, Señor, no entiendo con claridad lo que me estás diciendo, lo que me estás pidiendo, pero me humillo ante ti en oración y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta entender lo que tú quieres que yo haga. Dios hará mucho más en tu vida de lo que esperas si tú se lo pides y si obedeces, pues paso a paso el Señor estará contigo. Todo sucede con obediencia y confiando en el Señor. Y Él, sin duda, actuará en nuestras vidas. En ti se cumplirá la promesa y el plan de Dios. Cuando aceptamos servir a nuestro Señor, creemos que todo va a ser bueno, que no va a haber ningún problema. Sin embargo, algunas veces las cosas pueden llegar a complicarse. Pero cuando vienen los problemas, debemos recordar las promesas de Dios y confiar en que Él las cumplirá. Un requisito indispensable en este punto es obedecer su palabra. Y ojo, para obedecerla debemos conocerla. Recordemos que nuestra garantía como creyentes es la presencia, el poder y el amor de Dios Todopoderoso mediante el Espíritu Santo. Dios es el único que nos hace sentir completamente seguros, pues Él es el soberano del universo y todo está en su poder. En el Salmo 103:19, la palabra nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Así que nunca olvidemos que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. A menudo Dios tiene un plan inesperado para cumplir nuestras necesidades y nuestro propósito. Él siempre está haciendo algo bueno en nuestra vida. Dios nunca llega tarde. Tal vez a veces con respecto a nuestra agenda puede ser así, pero no en la mente ni en la agenda de Dios. Ante cualquier situación debemos confiar en Él y en cuán bendecidos somos. Su plan y propósito se cumplirán en nuestra vida si somos obedientes a su palabra. Él es el Dios soberano del universo.
quien tiene el poder mediante su espíritu de bendecirnos como Él quiera y de edificarnos en la fe. Y de nuestra parte está la decisión de crecer y madurar espiritualmente, aprendiendo de su palabra, obedeciendo y sirviendo a Dios, para hacer de nuestra vida un ejemplo a los creyentes y un testimonio a los no creyentes en su lucha de decisión entre la vida y la muerte, cuando nosotros les entreguemos el mensaje de Jesús. Así que bueno, les traigo un mensaje de parte del Señor. Nuestro mensaje se titula Dios busca a. Por lo tanto, nosotros les decimos, Dios busca a las mujeres de su iglesia para trabajar en la obra del Señor. Tus dones y talentos pueden ser usados para servir a Dios. Si cantas, si bailas, si te gusta hablar, si eres hospitalaria, si te gusta cocinar, si haces manualidades, si te gusta enseñar, si te gusta ayudar, etcétera, etcétera. Sirviendo a Dios, aprenderás y pondrás en práctica tus conocimientos y así aprenderás más y crecerás para cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Así que no me queda más que decirte bienvenida al servicio a nuestro Dios. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les parece? ¿Estamos cumpliendo el objetivo de hablar de las cualidades y características de los varones y de las mujeres de Dios? ¿Estamos de acuerdo que todo esto lo estamos mencionando para invitarte a servir a nuestro Señor? Vamos a concluir con esto. Con fundamento en la palabra y ejemplificando a aquellos hombres y mujeres que no fueron perfectos, pero tuvieron fe en Dios, sabiendo que al entregar tu vida al Señor recibes al Espíritu Santo en ti, que te va edificando y va trabajando contigo para perfeccionarte día a día, que puedes ser un profeta o profetisa que transmita buenas nuevas de salvación a través del Evangelio de Jesucristo, podemos decirte que Dios busca hombres y mujeres que participen de su servicio. Sí haciendo discípulos como lo indica la Gran Comisión, sí predicando el Evangelio, sí amándonos los unos a los otros, pero también sirviendo en toda buena obra necesaria para el extendimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Quién de nosotros no es hombre o mujer de fe? ¿Puedes darme una respuesta a esto? Estoy seguro que tú eres un hombre o una mujer de fe. ¿Quién no puede hablar acerca de la palabra de Dios y lo que Él ha hecho en sus vidas? Estoy seguro que tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida por la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes no ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo? Y espero que estés diciendo amén porque el Espíritu Santo está en ti. Con el poder del Espíritu Santo, ustedes están habilitados y capacitados para poner de rodillas a las naciones. Estoy seguro de ello. ¿Podrías dar un paso más sirviendo a tu Señor? ¿Tienes un corazón dispuesto para el servicio en tu iglesia? Yo espero que sí. Y que esta conversación que hemos tenido te anime más a servir a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra oración que Dios obre en toda la gente que esté escuchando este mensaje, según su bondadosa determinación, ya que es Él quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Y nos disponemos a servirle como ministros a un Rey todopoderoso, al Señor de señores y al Rey de reyes. Espero que este mensaje que hemos transmitido sea de bendición para tu vida y que estés listo, capacitado y con ganas, sobre todo con ganas de servir a tu Señor en tu iglesia, en donde Dios te haya puesto, en donde te haya sembrado para que seas de utilidad y estés a su servicio. Nuestro deseo es que así sea. No nos queda más que despedirnos pidiéndole a Dios que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Amén. Saludos.